Buenos días, alegría. Hoy voy a tocar un tema que mucha gente no gusta hablar de esto, justamente porque hay muchos prejuicios, mucho miedo y creo que justamente por eso es necesario hablar de este tema. Hoy voy a hablar sobre la conciencia de morir. Yo recuerdo años atrás cuando mi papá estaba en la clínica, internado bastante mal. Así para mí una de las peores épocas de mi vida, porque no podía creer que mi papi estaba por irse y no podía concebirlo por nada del mundo. Bastaba pensarlo, ya me entraba un dolor en el pecho muy grande y además entrar a la clínica y ver todos los pacientes, los doctores y el olor a vitamina B típico de hospital, de clínica y eso, me daba mucho susto. Ha sido muy triste en ese momento. Mi papi desencarnó mucho tiempo después ya en otro país, en Alemania, no en Bolivia. Pero ese momento para mí fue muy duro, no tenía una comprensión cabal de lo que pasaba. Y creo que mucha gente no acepta la muerte. La llora mucho, se asusta mucho, entra en pánico cuando de pronto se entera que algún ser querido ha fallecido o está a punto de. Y para muchas personas es algo que es muy difícil de superar, muy difícil. Y muchas veces, o mejor dicho, muy pocas veces nos ponemos a pensar en esto, porque como se lo tilda de un poco negativo a este asunto, como que uno no prefiere pensar. Pero para poner el ejemplo en esta charla, un poco quiero ponerlos en contexto. ¿Qué pasaría si ahorita te enteras que un ser querido tuyo está a punto de morir? ¿Qué es lo primero que piensas? Más allá de tus ideas espirituales o religiosas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que piensas? O en su defecto, si te hago la pregunta, ¿cómo te sentirías si hoy te enteraste que igual vas a morir muy pronto? ¿Qué es lo primero que piensas? Más aún, si de pronto estabas a punto de casarte, a punto de firmar tu gran contrato, esperando la llegada de un hijo, por ejemplo, ¿qué pasa si cuando estás en el momento más grande de tu vida te dicen, tienes un par de días? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué piensas? Tanto que te has esforzado para que te digan, prontito te mueres. Y es una pregunta que podría desconcertarnos. Yo recuerdo, alguna vez mencioné a un amigo que era profundo servidor creyente del Maestro Jesús, pero sin embargo él pensaba que después de la muerte no había nada más. Él decía, cuando llega la muerte, ahí se acaba todo, es como si te apagaran el televisor y no ves nada. Entonces yo le decía, oye, pero si tú crees en Jesús y crees en su resurrección, ¿cómo es posible que creas que no hay nada después de la muerte? Entonces le digo, ¿qué sentido tendría esforzarse en la vida? ¿Qué sentido tendría ser honesto, ser buen tipo, ser amoroso, para que después te mueras y no haya nada, pero absolutamente nada? Yo personalmente no le encontraba sentido a eso. Sobre todo las personas que buscan un éxito, buscan vivir en felicidad, buscan el júbilo en sus vidas. ¿Para qué? ¿Para que uno se muera y se acabe todo y no quede en nada? Eso no me entraba en la cabeza, sin entrar en contextos religiosos de paraísos y otros lugares, solamente a nivel neutral, si podemos llamarlo así. Entonces, cuando uno en la vida se esfuerza por estudiar, por crecer, por realizarse, etcétera, etcétera, busca un sentido a su vida técnicamente. Entonces, yo me pregunto, si uno le busca el sentido a la vida, ¿cuál sería entonces el sentido de la muerte? ¿Qué gracia tiene morirse? ¿Qué de interesante, qué de importante tiene el sentido de morir? Tiene el sentido de morir. Sí sabemos cuál es el sentido de vivir, pero no nos preguntamos cuál es el sentido de morir. Entonces, hoy quiero tocar este tema porque no es porque estoy pensando en alguna persona en especial que está agonizando.
Más bien, todo lo contrario, la muerte puede venirnos en cualquier momento y al más sano. Al que menos se lo espera, le llegó el día, así, sin anestesia. Entonces, ya que ni un agonizante, ni un moribundo, como ni una persona sana, sabe si esa noche va a ser su última noche, es por eso que quiero abordar este tema y preguntar qué sentido tiene morir. ¿Cuál es el sentido de morir? Además que me he convencido en los últimos años cada vez más que si de pronto entiendes de qué se trata morir, vas a entender de qué se trata vivir. Cuando comprendes por dónde va la muerte, creo que uno va a comprender por dónde va la vida. Y para ello, obviamente, les pido un poco de apertura, de solamente escuchar lo que planteo. Ustedes ya podrán digerirlo después, no tienen por qué creerme, está claro, pero sí por lo menos para darles algunas pautas. Y para ello no voy a entrar en temas espirituales ni religiosos, todo lo contrario, quiero mencionar a algunas personas que el tema muerte ha sido importante en sus vidas, autores que han hecho estudios, doctores, médicos, psiquiatras, y que a través de sus estudios han revelado muchas cosas que van más allá de lo religioso o de lo espiritual, estrictamente hablando. Si bien la muerte, está claro, está relacionada a lo espiritual, no quiero enfocarlo desde un punto de vista religioso. Además, pienso que estas personas no solo van a cambiar tu forma de vivir, estos autores, sino creo que también van a cambiar tu forma de morir, que creo que eso es importante. Muchos de nosotros tal vez no nos sentimos preparados para morir, y es hasta gracioso decir, no estoy preparada para morir, pero si ni sabes de qué se trata morir, ¿cómo es eso de que no estás preparado? Pero es el miedo que se nos inculca a través de, igual, ¿no? de la sociedad, de las películas, de la televisión, que la muerte como que tiene así un toque muy lóbrego, muy duro, muy triste, muy penoso, y preferimos evitar de hablar de esos temas. Y justamente para hacer ese cambio en nuestra forma de vivir o en nuestra forma de morir, voy a mencionar un par de autores. Una de ellas es Elisabeth Kübler-Ross. Ella es un médico muy famoso, una psiquiatra suiza, que ella desencarnó hace unos cuantos años, y es famosa por su libro sobre la muerte y los moribundos. Esta mujer ha sido 22 veces honoris causa. Ya se puede imaginar cuán importante, 28 veces, mejor dicho, 28 veces honoris causa. Ya pueden imaginarse cuán importante ha sido su trabajo. Es conocida era conocida como la doctora de la muerte, porque en su trabajo en el hospital ella se encargaba de la sección de los moribundos. Y veía que de pronto los pacientes no sabían cómo abordar su muerte, ¿no? Entraba en una serie de conflictos, de miedos, de sustos, todo ello. Y también veía que no la pasaban bien, porque tampoco había un apoyo familiar, los mismos familiares también la pasaban bien, y tampoco había un apoyo médico, por decirlo así. De alguna manera, el paciente para el médico, no para todos, está claro, era un número más, era el paciente de la cama 4, y ya. Y más de un moribundo, cuenta esta Elisabeth Kübler-Ross, moría en el total abandono. Ni siquiera una pequeña muestra de solidaridad, de cariño, ante una vida que acababa de partir. A raíz de esta situación penosa, Elisabeth Kübler-Ross escribió su famoso libro sobre la muerte y los moribundos, que surge de las entrevistas que ella hacía a los moribundos, justamente. Quería saber qué pasaba por la mente de los moribundos para tratar de que la transición sea lo mejor posible, tanto para el paciente, para el familiar, como para los mismos doctores. Y este libro se hizo tan famoso que en miles de hospitales, años después, se capacitaba al personal, a los enfermeros y a los doctores con este libro, porque era lo que mejor describía cómo cuidar, cómo tratar a un paciente moribundo. Hasta ahí podríamos decir
todo normal, una persona que se esforzó por darles un buen trato a la gente que estaba por morir. Hasta ahí no vemos nada anormal, nada fuera de lo común. Pero ¿dónde viene el gran cambio en la vida de Elisabeth Kübler-Ross? Cuando en sus tantas entrevistas que hacía, ella no imaginó que se iba a topar con una persona que había tenido una experiencia cercana a la muerte. Es decir, que durante un determinado tiempo su cuerpo estaba muerto clínicamente, literalmente muerta. Y a Elizabeth le sorprendió que esta persona, al ser reanimada a la vida, ya sea de una manera natural o a través de apoyo médico, la persona describía qué había pasado en el quirófano. Contaba hasta los chistes de los doctores, contaba cómo había sido la operación y todo ello. Entonces, Elizabeth, científica ella ante todo, decidió investigar un poco más y buscar más gente que había tenido experiencia cercana a la muerte. Es más, se hizo ayudar con un colega para que él por su cuenta haga entrevistas para después cruzar datos y no haya ahí una interferencia personal. Entonces Elizabeth entrevistó a miles de personas y cada vez ella se cercioraba más porque al principio podían decirle, es la imaginación del moribundo, son los efectos de la anestesia o el deseo de vivir que ha causado eso en estas personas. Pero donde Elizabeth se dio cuenta que no era así, era cuando entrevistó a gente que tenía experiencia cercana a la muerte, que eran ciegos de nacimiento, y que solo en el momento de la muerte aparente, ellos podían ver otra vez, y describían el color de la corbata del médico, las joyas del médico inclusive. Describía todo ello. Entonces Elizabeth decía, esto no es posible, no puede ser que sea un invento, que describan de una manera fidedigna, gente ciega, lo que pasa en el quirófano. Y de esa manera Elizabeth realizó más de 20,000 entrevistas con gente que vivió una experiencia cercana a la muerte alrededor del mundo. No solo se limitó al lugar donde ella estaba, sino que se topó con distintas culturas, se topó con gente atea, gente con total diferencia de creencias, pero todas, por más distintas y por más separadas que estaban físicamente en el globo, todas describían lo mismo. Todas contaban la misma experiencia al momento de morir y al momento de retornar a la vida. Aquí Elizabeth no mencionaba nada de un aspecto religioso, no metía para nada el tema, simplemente se limitaba a escuchar testimonios. Y obviamente uno podrá darse cuenta que si has entrevistado a un esquimal, un musulmán, un católico, un hindú, un ateo, y que todos te digan lo mismo, que te hablen de igual manera de cómo ha sido el proceso de la muerte, ya daba para pensar, ¿no? Si bien este tema de las experiencias cercanas a la muerte se las ha vivido desde milenios, desde que existe el hombre, en este último tiempo recién se ha empezado a estudiar, bueno, no este último tiempo, ya unas cuantas décadas, se ha empezado a estudiar este fenómeno como algo científico y no como un cuento, como una historia o como una leyenda. Cada vez se han ido poniendo al día autores apoyando con su obra. Elisabeth Kübler-Ross fue la pionera en este tema de las experiencias cercanas a la muerte. Y se fueron acoplando personas, como por ejemplo es el caso de Raymond Moody, un psiquiatra también famoso en los Estados Unidos en los años 70. Y él es famoso por haber escrito el libro Vida después de la vida. Y ya en los años 90 se hizo la película de Vida después de la vida con testimonios, donde también Raymond Moody, en su experiencia como doctor, cuenta todos los casos que ha tenido de gente con experiencias cercanas a la muerte. También una década después, otro psiquiatra se hizo famoso con su libro Muchas vidas, muchos maestros, el famoso Brian Weiss. Hizo con ese libro su gran bestseller, una gran obra.
Pero en el caso de Brian Weiss es mucho más curioso porque él como psiquiatra hacía regresiones a las personas, pero regresiones, por ejemplo, a la infancia o tratar de entrar a través de la terapia de sacar la parte subconsciente de las personas, de los recuerdos. Por eso hacía esas regresiones, retrocedía unos años, retrocedía hasta la infancia, etcétera, etcétera. Así curaba a sus pacientes, hasta que una de sus pacientes se fue a otras vidas, algo que Brian Weiss no podía concebir, pero que después, cuando encontraban los problemas emocionales en otra vida y él veía la mejora de salud emocional en la vida de esta paciente, decía, aquí hay algo raro. Y de esa manera, Brian Weiss empezó a entrar más en esto de lanzarse a regresionar a otras vidas con esta paciente que fue su primera. Pero con lo que no contaba Brian Weiss es que en el momento que la paciente retrocedía a otras vidas, se metía a la conversación un maestro que hablaba a través de la paciente. Entonces, para Brian Weiss fue esto un gran descubrimiento porque decía, no solo hay vida después de la vida, sino que hay otros seres que están ahí y que se comunican con nosotros. Brian Weiss estuvo 4 años sin divulgar sus investigaciones porque temía ser el ridículo ante sus colegas. Ser y hacer el ridículo ante sus colegas. Pero 4 años después se lanzó. Se lanzó y fue un boom su libro. Él ha escrito otros más. Y tanto él como Raymond Moody, como otros autores, la misma Elizabeth Kubler-Ross, han hecho que uno tenga un mayor acercamiento a este tema de la muerte sin tanto miedo, sin tanto temor. Por ejemplo, hay otro autor que me gusta mucho que se llama Michael Newton. Él es un hipnólogo, podemos llamarlo. Él es un hipnoterapeuta especializado en regresiones, pero en la vida después de la muerte. ¿Qué significa esto? Que Newton se especializa en regresionar al momento entre vidas. No a una vida pasada, sino entre vidas. Y en ese momento entre vidas es donde él hace su terapia. Es famoso porque ha escrito un libro que se llama Journey of Souls. En español se lo conoce como La vida entre vidas. Bastante revelador, bastante iluminador, si vale el término, en función también a los testimonios de sus pacientes. Y vemos que estos testimonios de experiencias cercanas a la muerte, más de uno de nosotros tenemos familiares, conocidos, amigos que han vivido una experiencia similar. Entonces, estos autores justamente nos ayudan un poco a romper esquemas, paradigmas de lo que es la muerte. Y tanto como Moody, como Weiss, como Newton, todos conocían el trabajo de Elizabeth Kubler-Ross. Porque cuando Elizabeth Kubler-Ross terminó cuando dejó su anterior obra sobre la muerte y los moribundos y se dedicó a entrevistar a gente con experiencias cercanas a la muerte, a partir de ese momento Elizabeth Kubler-Ross se dedicó toda su vida a través de su obra a decir que la muerte no existe. Y eso es algo que no todos pueden digerirlo o quieren digerirlo, tal vez por temor y todo ello. Pero lo que quiero mencionar ahora, lo interesante de lo que concuerdan todos estos autores al momento de una experiencia cercana a la muerte, es que la persona pasa por 3 fases en el momento que muere. Todas estas personas de distintas culturas decían lo mismo, con ligeras diferencias, pero hablaban de lo mismo. La primera etapa que sucede cuando uno muere es que se da inmediatamente cuenta que se acaba de desprender de su cuerpo. Inmediatamente cierra los ojos físicos, se abren los ojos del alma, por darle un nombre así. En ese mismo momento se da cuenta que ha muerto, que se ha desprendido de su cuerpo. La segunda característica, podemos decirlo así, cuando una persona muere clínicamente, es que inmediatamente puede ver todo lo que ocurre de manera simultánea.
no solo ver, por ejemplo, el lugar del accidente, ver el quirófano, sino puede percibir qué es lo que está pasando con sus familiares, con todos. Su percepción se amplía grandemente. Y no solo pasa eso, sino que tampoco muere solo, sino que inmediatamente aparece un ser querido, desde un familiar que desencarnó antes, un amigo, hasta un guía, dependiendo de la cultura puede llamárselo ángel, por dar un ejemplo. Pero en el momento que se da cuenta que se ha desprendido de su cuerpo y entiende todo lo que pasa casi simultáneamente, también se da cuenta que no está solo. Y que en ese momento no tiene por qué temer. Es más, inclusive Neale Donald Walsch decía en su libro En casa con Dios, si no me equivoco, no solo te reciben tus familiares fallecidos, sino también te reciben tus familiares que siguen vivos. Entonces, eso termina también un poco de quebrarte el concepto de la muerte, porque imagínate, te acabas de morir y ves a la persona que sigue viva, y ahí simplemente te das cuenta que no hay distancias, no hay diferencia si estás vivo o no vivo en el plano físico. Las almas siguen, las almas son eternas desde ese punto de vista. Y la tercera fase que mencionan estos autores, típica que sucede cuando alguien ha desencarnado, como se menciona, es que de pronto se ve frente a un túnel, una pradera o un puente, por dar un ejemplo, dependiendo de la cultura. Y al final de eso, de ese puente, de ese túnel, hay una luz. Eso es hasta bastante común, lo escuchamos en las películas inclusive, cuando vemos un personaje que ha fallecido. También mencionan estos autores que por más que la persona haya fallecido, haya muerto en ese instante o esté moribunda en un estado de coma profundo, estos autores te mencionan que es importante igual hablarles, aprovechar de decir cuánto se los quiere, aprovechar de pedir perdón, aprovechar de solucionar cosas pendientes de vida, que por más que aparentemente no nos escuche esta persona, su alma sí, su conciencia sí nos está escuchando. O sea, nunca es tarde para cuando te vas a despedir de la persona, decirle todo lo que le tienes que decir. Nunca es tarde. Nunca es tarde para decir te quiero. Nunca es tarde, como decía, para, no sé, pues cerrar ciclos, cerrar círculos, pedir perdón y todo eso que mencionaba. Y volviendo un poco al tema este de que cuando ya se desprenden, pasan el túnel y llegan al ser de luz, por decirlo así, en el documental de Vida después de la vida de Raymond Moody, hay un testimonio de uno de los pacientes que dice, se los voy a leer, dice: este ser luminoso que los pacientes a veces describen es impersonal. Es un ser lleno de amor, con una personalidad maravillosa y sabe mucho acerca de ellos. Y es muy sabio y es amable. También tiene un gran sentido del humor. La luz cálida y amorosa me acepta totalmente y me lo perdona todo. Pero ¿puedo yo perdonarme a mí mismo algunos actos egoístas que he cometido? ¿Qué sensación más agradable debe ser el que te desprendas de tu cuerpo y te topes con una luz, un ser, porque como describe aquí es impersonal, la luz es el ser es la luz, pero que te ame tremendamente y te acepte tal como eres y tú sientas además ese amor tan grande que todo te lo perdona. Y a raíz de eso se me quedó esto grabado cuando leí después, mejor dicho tiempo atrás, el libro Conversaciones con Dios 3 de Neale Donald Walsch, donde Dios le dice a Neale, Hitler se fue al cielo. Y Neale dice, ¿cómo que se fue al cielo? Hitler, además, Hitler, estamos hablando del mismo. Y Dios, entre comillas, Dios le contesta a Neale, sí, Hitler se fue al cielo porque no hay otro lugar a donde ir. No hay otro. Y si hay otros lugares, es lo que el ser humano, a través de sus religiones, se ha inventado.
Obviamente nos rompen esquemas, ¿no? Porque nos dejamos llevar por la parte física de aquí. O sea, ¿cómo que va a ir al cielo una persona que ha hecho estas cosas? Pero al trascender esa esfera, esa dimensión, se está en otro mundo tan distinto, donde justamente en otro documental decía, oye, ¿qué pasa con los malos? Dice, la maldad solamente es falta de crecimiento. Ellos van a aprender lo que han hecho en el momento que ellos vivan en las sandalias de las otras personas. Nadie juzga a nadie, por más catastrófica, cruel que parezca la situación en el plano físico. Y por ejemplo, volviendo una vez más a este tema del ser luminoso, maravilloso, amoroso, cuentan también estos moribundos que este ser, y más de uno de ustedes les debe ser conocido, te mostraba como en una pantalla gigante todo lo que había pasado en tu vida y todos los acontecimientos al mismo tiempo. Y tú veías en esta pantalla o ves en esta pantalla todos los sucesos de tu vida, sean positivos o negativos, entre comillas, si es que quieres darle un adjetivo, y veías en esa pantalla a todos los que habías ayudado, a todos los que habías amado, en fin, con todos los que habías tenido una relación muy fuerte. Y esta suerte de poder repasar tu vida a través de esa pantalla, en ningún momento era para juzgarte, en ningún momento era para culparte, para decirte lo bien o lo mal que lo habías hecho, sino más bien era una oportunidad de redención de uno consigo mismo y de perdón consigo mismo, porque ve todo lo que ha hecho cuando ya no puede hacer nada. Lo que hizo, lo hizo. Entonces, ahí ve además el impacto verdadero de sus actos para con los demás. Y es por eso que se menciona que es una oportunidad de redención. Nadie te juzga, nadie te critica, porque eres tú, tu propio juez, tu propio fiscal. Eres tú quien mismo es el abogado, quien mismo es la defensa y quien el propio juez. Tú mismo haces todo eso. Pero como te digo, no con ánimo de castigo, sino de entender qué has hecho en esa vida. Mencionan estas personas, estos testimonios, que mientras tú más rápido entiendas qué es lo que has hecho, más fácil termina este proceso de ver tu vida, de recapacitar sobre tu vida. Obviamente te aconsejan que esa recapacitación la hagas en vida y no cuando ya has pasado el umbral. Y más de una vez también lo he dicho en mis charlas que una gran manera de acelerar el proceso de partir al otro lado es que hagas una retrospección de tu vida diariamente o muy a menudo. Porque si durante el día tú has tenido, por ejemplo, un mal momento con una persona, tienes en la noche la capacidad de analizarte y decir por qué lo he hecho, qué he reaccionado, qué está mal en mí, etcétera, etcétera. Y puedes depurar y limpiar eso. Pero si no haces eso y se va acumulando eso a lo largo de los años, solo cuando desencarnes y veas eso en la pantalla gigante, ahí recién te dirás, ¿por qué no hice algo antes? ¿Por qué no perdoné? ¿Por qué no pedí perdón? ¿Por qué no hice algo al respecto? Cuando ya es, entre comillas, tarde, tuviste esa vida para hacerlo y no lo hiciste. Es por eso que te dicen mejor, haz esa evaluación en tu vida lo más regularmente posible. También mencionan, es interesante esa parte que mencionan, que si pudiéramos ilustrar nuestras relaciones y nuestro impacto con las personas con un estanque de agua, ellos dicen, si tú echas una piedrita al agua, se producen unas ondas. Dice, de la misma manera afectamos a las personas que nos rodean, positiva o negativamente, todo el tiempo. Y es a través de esta pantalla que comentan que uno ve ya físicamente cómo su pensamiento, cómo su palabra ha influido energéticamente a los demás.
recién ha podido ver gráficamente cuán dañina o positiva ha sido su intervención con otras personas. Y una vez más, lo ideal sería no tener que esperar a que llegue ese pantallazo para decir, oye, sí, no he obrado muy bien. Es por eso que muchas personas dicen, cuando una persona fallece, cuando una persona desencarna, por eso se queda en el plano físico 7, 9 días, dependiendo de la cultura, por eso hacen la misa de 7, 9 días después, porque se supone que durante todo ese tiempo, esa alma está terminando de cerrar todas estas cosas en el plano físico antes de irse al plano que le corresponde. Y en ninguno de los casos de todos estos miles de testimonios se menciona la parte religiosa, obviamente, incluidos los ateos. También es interesante que te mencionan que cuando tú ves esta pantalla, no ves necesariamente las cosas que quisieras ver, lo que se supone que han sido tus logros o lo que se supone que ha sido importante para ti. En esta pantalla ves inclusive hasta actos olvidados, pero los actos que has cometido con sincero amor, pequeños gestos de amabilidad, pero de los más simples, pero que conllevan un amor que te hace hacer las cosas espontáneamente. Eso sí te muestran. Mientras tú, queriendo mostrar tus logros, tal vez queriendo ver tus logros de profesional, las cosas que has hecho, las campañas que has hecho, dicen no. Lo que cuenta es lo que has ayudado a esa abuelita a cruzar la calle. Eso sí es amor. Y ese tipo de detallitos pequeños que uno no le da mucha atención. Y hay una pregunta que dice, que me ha gustado mucho, que le dice este ser a las personas que están ahí en esa etapa, que les dice, ¿qué has hecho en tu vida que sea merecedor de que me muestres? Y ya uno ya lo deja pensando, ¿qué has hecho de valioso? Y también te dice, ¿y qué has hecho con tu vida? Y el ser se refiere con esa pregunta a si has llegado a amar y aceptar a las personas de la misma manera que este ser luminoso te ama a ti en ese momento. ¿Qué es lo que más cuenta para este ser? Y también menciona que a menudo este ser se interesa por las cosas que has aprendido. Entonces, cuentan testimonios de gente que va a charlas, que ve libros, lee libros, ve documentales, todo para crecer. Y dice, te menciona que este ser de pronto hasta hace comentarios cuasi despectivos de eso, porque lo más importante es que ames, porque el aprendizaje se lo lleva a futuras vidas, se lo lleva a donde te toque ir en tu camino dimensional. Pero lo que más importa para este ser es cuánto has amado realmente. Nada más. No le importan tus logros personales, profesionales, ni nada de eso. Exclusivamente el amor. Y además que las personas que han tenido estas vivencias dicen que sobre todo lo más importante para estos seres que se manifiestan, no solo este ser de luz, lo más importante de tu aprendizaje en la Tierra es cuánto has amado. Tu aprendizaje a nivel científico, conceptual, de crecimiento personal, de trascendencia, de conciencia, de trascendencia de conciencia, eso está en segundo lugar. Lo más importante es que ames. Y además que todos los seres estos rechazan el suicidio, porque es la peor manera de interrumpir tu proceso de crecimiento. Que dejes todo es como si en primer semestre se te ocurriera dejar la U, a mitad de semestre se te ocurre dejar la universidad. Pues no te has hecho ningún bien, ¿no? O sea, vas a tener que empezar otra vez. Has perdido tiempo. Has retrasado tus cosas. Por más que la muerte es una experiencia maravillosa, quienes hacen ese cambio, por lo menos la transición es maravillosa. Más allá, una vez más repito,
dónde les toque ir como almas en su evolución, que les tocará dependiendo de qué han hecho en este plano. Así de sencillo. Hay un libro maravilloso que se llama Morir para ser yo, de Anita Moorjani. Este libro cuenta justamente su biografía. Ella literal tenía un cáncer así terrible y cuenta un poco cómo la llevan al quirófano cuando ella ya estaba chao. Mientras todos ya la veían muerta clínicamente, ella era lo más lúcida. Y en ese momento, igual, se da encuentro con su padre, que la estaba esperando, y después de que su padre y una amiga que estaba igual en el otro plano le mostrara cómo sigue nuestra vida después de la vida física, lo potenciales que somos, lo maravillosos que somos como seres más allá del cuerpo físico, recién Anita Moorjani entendió el sentido de su vida cuando su padre le dijo, le dice, ahora que ya sabes la verdad, regresa y vive sin temor alguno. Anita Moorjani después de eso reaccionó, despertó ante el asombro de los médicos, y lo asombroso de esta Anita, después de tener un cáncer, pero así tremendo, con tumores así del tamaño de una pelota de béisbol, de tenis, que a las 2 semanas se curó por completo del cáncer. Y ella decía, lo que he aprendido de morir es que antes que nada tengo que ser yo, y no como los demás quieren que yo sea. Tengo que ser yo y saber que como soy perfecta y no tengo que tener miedo a nada. Ella siempre ha vivido en conflicto de satisfacer a las personas, a las familias, y todo eso la había enfermado. En el momento que se dio cuenta que podía vivir sin miedo, desapareció la enfermedad y sobre todo cambió por completo su forma de vivir. Entendió que la muerte no había por qué tenerle miedo, que era una gran etapa, como lo es un nacimiento, y que si estamos vivos, viviendo es por algo. No estamos gratuitamente. Michael Newton, se los voy a leer, en su libro El destino de las almas dice algo muy bonito. Él menciona, se los leo in extenso, dice, muchos pacientes me escriben para expresar cómo el ver su inmortalidad ha cambiado sus vidas. Esta es una muestra de una carta, y pone el detalle de la carta. Aprendí que la única cosa verdaderamente importante en esta vida material es la forma en que vivimos y cómo tratamos a los demás. Las circunstancias de nuestra vida no significan nada comparadas con nuestra comprensión y aceptación del prójimo. Posiblemente es de lo que menos nos ocupamos por querer ser alguien en la vida, por querer tener una profesión, ganar dinero y hacer un estándar de una vida normal, que de lo que menos nos preocupamos es de comprender al prójimo, aceptarlo, amarlo, ayudarlo, comprenderlo y todo ello. Parecería que somos demasiado individualistas, tú, tu familia y nadie más. Y así te la pasas. Y uno no termina de comprender y complementarse con las personas, sobre todo de entender a las personas, sabiendo que todos están en el mismo proceso de crecimiento. Pero ¿qué es lo que nos pasa normalmente por la cabeza? Te resientes con las personas, te deprimes a través de circunstancias con las personas, no aceptas a las personas, rechazas a las personas, te enfadas con las personas y te deprimes. Y no estás entendiendo que esto es parte de un gran viaje, todos somos parte de una gran caravana aprendiendo a vivir. Y obviamente lo triste, bueno, no triste, sino, no sé cómo llamarlo, lo importante
es que si llegaras a estar en ese momento, en ese lecho de tu muerte, recién te des cuenta que habías desperdiciado mucho tiempo estando triste, estando enojado, luchando por algo perecedero. Y así se te fue la vida. Y justo antes de morir recién quieres vivir como quisieras vivir, sin preocuparse tanto, sin tomarse tan en serio las cosas, compartiendo más, amando más, riendo más. ¿Por qué he querido mostrar a través de estos pocos autores de los tantos que hay que hablan sobre el tema de la muerte? Para motivarlos a pensar que la vida continúa después de la muerte. Y continúa de una manera que tal vez nosotros no la podemos imaginar, porque está en otro plano que no podemos ver o sentir, muchos de nosotros. Pero que la vida continúa, que no es el fin, que sepas que tiene un sentido morir, porque estás culminando un aprendizaje que tú mismo has optado por hacer en esta tierra. Y sobre todo también he hecho este tema muy a la rapidita para que no tengas miedo a la muerte. Y más importante aún, para que puedas replantear tu vida, para saber qué estás haciendo con tu vida y no estarte dejando llevar un poco por la marea, por la sociedad, por el comercio, por muchas cosas. Una vez más, quiero leerles dos cosas más que amerita leerlas para no irme por otro lado, porque me parece maravilloso. Elizabeth Kübler-Ross justamente dice en uno de sus libros: mis pacientes moribundos me enseñaron mucho más que lo que es morirse. Me dieron lecciones sobre lo que podrían haber hecho, lo que deberían haber hecho y lo que no hicieron hasta cuando fue demasiado tarde. Hasta que estaban demasiado enfermos, demasiado débiles, hasta que ya eran viudos o ya eran viudas. Contemplaban su vida pasada y me enseñaban las cosas que tenían verdadero sentido, no sobre cómo morir, sino sobre cómo vivir. Para mí eso es maravilloso. Tiene que ver con la parte más profunda del ser. Como verán, no he tocado religión alguna, ni mucho menos, pero sí he tocado lo que es amor, de entender lo que has hecho de tu vida. Y una vez más, no esperar a que tengas 90, 100, 20 años para recién plantearte qué debiste hacer, qué no pudiste hacer, qué no hiciste. Y en el libro de esta mi autora favorita, Arpas Eternas, hay otro pequeño ejemplo que me gusta mucho, que es del apóstol Andrés, que él estaba viajando en una caravana, siempre viajaban en caravanas por el desierto, para estar unidos por si había ataques de malhechores, ¿no? de bandidos. Y esa noche ellos estaban asustados porque corría el rumor que habían bandoleros muy cerca y todos temían por su vida. Y el apóstol Andrés, en sus cavilaciones, ante ese temor de morir, decía lo siguiente, pero él no tenía miedo a morir por el hecho de morir mismo, por la muerte misma, sino por una razón mucho más profunda, que se las leo. Dice: Señor, Maestro mío, no quisiera morir cuando apenas he dado el primer paso hacia el cumplimiento de mis promesas para contigo, porque nada tendré para llevarte como ofrenda cuando me presente a las puertas de tu reino. Él temía morir con las manos vacías, de llevarle algo grandioso, algo amoroso, algo digno de mostrar, como dice ese ser luminoso, que has hecho en tu vida. Ese era el verdadero temor de Andrés, en este caso, en el libro de Arpas Eternas. Y esa pequeña frasecita a mí muchas veces me hizo pensar, más de una noche de un pequeño insomnio que tuve, aprovechando hacer regresiones, ya había acabado mi regresión, ya no sabía qué hacer.
seguía despierto, y me decía, si hoy tuviera que partir, ¿qué voy a llevar en mis manos? ¿Qué ofrenda voy a tener? Y te hace pues preguntarte muchas cosas, ¿no? Porque haces la regresión del día y has estado opeando, pepineando, estás haciendo de todo, enojándote, gritando, deprimiéndote y volviendo a la pregunta del ser, ¿qué has hecho con tu vida? Nada, he estado deprimido todo el día. Ah, bien, bien. Ok, ya, yo igual te amo. Bueno, la próxima vida a ver si te va mejor. Pero así perdemos nuestro tiempo. Yo sé que es muy humano, es parte de todos nosotros. El tener esto es parte del aprendizaje. Pero creo que parte del aprendizaje también implica no necesariamente sufrir, sino tratar de vivir una vida más llevadera con todos. Por eso uno recién entiende años después cuando te dicen, el deja todo y sígueme, cuando dicen, tienes que morir para resucitar, se refieren a dejar justamente esas cosas, esos prejuicios, esos paradigmas. Morir a tu antiguo yo egoísta, dependiente, y nacer a una persona, como mencionan más de uno de estos testimonios, donde lo más importante es cómo tratas a los demás, cómo te llevas a los demás, qué les regalas a los demás, tu tiempo, tu paciencia, tu sonrisa, tu conversación, tu apoyo, tantas cosas. Y uno sufriendo solito porque siente que es el fin del mundo de su vida. Tiene todo el derecho, todos hemos vivido por ese lado. Pero eso no nos va a servir para nada si no entendemos que estamos diseñados para hacer algo más grandioso que esto. Una vez más, es un tema muy amplio. Apenas lo he esbozado. Espero que por lo menos haya dado ciertas luces para que despertar el interés en ustedes que puedan investigar un poquito más. Les recuerdo, he mencionado a Elizabeth Kubler-Ross, Michael Newton, Brian Weiss, Raymond Moody, Anita Muriani, en fin, hay muchos más, como les digo. Vamos a poner los links de las bibliografías o de las películas o los documentales en mi página personal del Facebook o en la página web, cosa que ustedes también puedan acceder, informarse un poquito, leer este material que es abundante, es maravilloso y sobre todo realmente nos va a cambiar el sentido de lo que es la muerte y de lo que es el sentido de lo que es vivir. Y no temer más. Si algún ser querido parte, simplemente está naciendo al otro lado, no se está muriendo, está naciendo nuevamente a lo que es su esencia. Y eso no debería entristecernos, no importa la forma. Él o ella ya cumplió, salió y está haciendo lo suyo, sigue en su crecimiento, no tiene por qué deprimirnos. Podemos sentir la ausencia, podemos sentir un poco de pena, pero no deprimirnos, porque no hay razón. Mientras más nos informemos, mientras más conversemos, inclusive vamos a tener experiencias que mucha gente llama mística, milagrosa, lo que fuere, que nos va a terminar de convencer de que no acaba la cosa ahí, que la vida continúa. Bueno, eso es. Espero les haya dado algunas lucecitas, que les haya podido ayudar algo. Y bueno, que Diosito me los bendiga y nos vemos la próxima charla. ¿Sí? Chao, gracias.